Prueba de 1 y 2 colas para el estadístico Z para una media, ¿sí? Una media nada más. En la prueba anterior interesaban los valores extremos del estadístico S o correspondientes a la puntuación Z o ambos lados de la media, es decir, en las dos colas de la distribución. Por lo tanto, a las pruebas de este tipo se le llama pruebas bilaterales o de dos colas. Fíjense bien, aquí tenemos esta prueba, ¿sí? ¿Cuál elegir? Ustedes se van a preguntar, al ver el problema, ustedes van a decir, ¿y cuál elijo? ¿Prueba de una cola o de dos colas? Pues bueno, fíjense bien. Aquí ustedes tienen la campana gaussiana en esta parte, algo parecido a la campana anterior, y únicamente cuando la prueba de hipótesis alternativa o cuando la hipótesis alternativa que ustedes planteen sea diferente de, aquí lo tenemos, ustedes van a elegir una prueba de dos colas. ¿Por qué? Porque no saben si es mayor o menor, ¿sí? Entonces van a probar ambas colas, ¿sí? Entonces ustedes se regresan a su tablita anterior que ya vimos y tomamos los dos valores, ¿sí? Sin embargo, hay ocasiones en las que interesan únicamente los valores extremos de un solo lado de la media, es decir, en una sola cola de la distribución. Por ejemplo, cuando se prueba si un método es mejor que otro, que es distinto a probar si un método es mejor o peor que otro, o mayor o menor que otro también. A este tipo de pruebas se le llama pruebas unilaterales o pruebas de una cola. En estos casos, la región crítica es una región en un solo lado de la distribución y su área es igual al nivel de significancia. Fíjense bien, aquí tenemos una prueba, aquí tenemos una imagen muy clara. Si el problema dice probar que la máquina vieja es mejor que la nueva, va a ser mu mayor que, dependiendo. Ustedes van a tener que plantearse cuál de las máquinas va a ser mu1 y mu2. Aquí ya me salté un poquito, ya me fui a prueba de dos medias, pero es algo parecido. O si dice usted, si dice un problema, por ejemplo, la media, probar que la media es mayor de 1.7 o probar la media que es menor de 1.8. Si dice que es menor, ustedes prueban la parte negativa, ustedes se van a la parte negativa, ¿sí? Y utilizan Z de una sola cola unilateral, pero el lado negativo. Si se dan cuenta aquí, para 0.05 es menos 1.645 para el lado negativo y para el lado positivo es 1.645. Entonces, si es mayor, si es probar que es mejor o es mayor, se utiliza la parte positiva. No se les olvide, por favor. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. La resistencia a la ruptura de los cables fabricados por una empresa tiene una media de 1800 libras y una desviación estándar de 100 libras. Se asegura que mediante una nueva técnica puede aumentarse la resistencia a la ruptura. Para probar esto, se prueba una muestra de 50 cables y se encuentra que su resistencia a la media de la ruptura es de 1850 libras. Puede apoyarse a un nivel de significancia de 0.01 la aseveración hecha antes. Pues bueno, lo primero que tienen que hacer en cada problema es plantear las hipótesis, jóvenes, siempre, siempre. Si no trae hipótesis su problema, tache. No se los pongo bien. Entonces, fíjense bien, planteamos la hipótesis nula, que va a ser mu. Acuérdense que la hipótesis nula siempre va a ser igual a, pero antes deben ustedes establecer qué datos tienen. Aquí nuestra media poblacional generalmente viene al inicio, ¿sí? Aquí como lo ven, la resistencia a la ruptura de los cables fabricados por una empresa tiene una media de 1800 libras. La desviación estándar está clarísima, 100 libras. Esto es desviación estándar poblacional y poblacional, media poblacional. Siempre vienen al inicio.
Generalmente las medias muestrales o la desviación estándar muestral viene después de la N. O sea, te dice, una muestra de 50 cables tiene una media de resistencia a la ruptura de 1850 libras. Está clarísimo que esta es una media muestral, ¿ok? Entonces, para que ustedes aprendan a identificarlo, porque ese es uno de los problemas con el que se enfrentan los jóvenes al no saber cuál es la media muestral, la media poblacional o una desviación estándar muestral o una poblacional. Entonces, aquí vamos a iniciar nuestras hipótesis con la media poblacional. Entonces, la media poblacional son 1800 libras. Acuérdense que les dije que la hipótesis nula siempre va a ser igual a. Es decir, en realidad no hay cambios en la resistencia a la ruptura, es decir, es igual a 1800 libras. En hipótesis alternativa nosotros vamos a poner lo que nos pide, es decir, lo opuesto, puede ser diferente, mayor o menor, pero aquí en este caso dice que va a ser mayor, ¿sí? Que aumenta. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo, está aumentando a 1850 libras. Entonces, mu va a ser mayor a 1800 libras. ¿Por qué no se pone 1850 libras? Porque esta es la media muestral, no puede ir aquí. Por eso va la media poblacional. Es decir, si hay cambio en la resistencia a la ruptura. Bueno, por lo tanto se debe usar la prueba de una cola. ¿Cuál? ¿Qué lado van a usar? Pues el lado positivo. Y se va a buscar a un nivel de significancia. Entonces, utilizamos nuestra campana gaussiana y vemos que en nuestra tabla a 0.01 de prueba de una cola tenemos un valor de 2.33. Ahora vamos a calcular nuestra Z, ¿sí? Y por aquí la tenemos. Antes, si la puntuación de Z observada es mayor a 2.33, vamos a mirar la tabla anterior, los resultados son significativos a un nivel de significancia 0.01 y se rechaza la hipótesis nula. Si no es así, la hipótesis nula se acepta. Bajo la hipótesis de que hipótesis nula es verdadera, se encuentra que aquí ya tenemos nuestra Z calculada, que es 1850, que es la media poblacional, menos la media muestral, que es 1800, entre la desviación estándar poblacional, que son 100, entre el número, en este caso de cables fabricados, que son 50, por acá está, aquí está. Y esto es igual a 3.65. Entonces, fíjense bien, 3.65 cae en nuestra región crítica o región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces aquí dice que si es mayor a 2.33, lo cual si es mayor, se concluye que los resultados son altamente significativos y que la aseveración hecha puede apoyarse. Es decir, si hay un cambio en la resistencia a la ruptura. Acuérdense que si cae nuestra Z calculada en la región de rechazo de la hipótesis nula, obviamente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Es decir, aquí sí hay un cambio de resistencia a la ruptura. Vamos a ver otro ejemplo. Se calcula que la media del tiempo de vida de una muestra de 100 focos fluorescentes producidos por una compañía será de 1570 horas con una desviación estándar de 120 horas. Si mu, que es la media poblacional, es la media del tiempo de vida de todos los focos que se fabrica de la compañía, pruebe hipótesis nula, mu igual a 1600 horas contra mu igual a a 1600 horas, utilizando un nivel de significancia de 0.05. Probamos las hipótesis, las planteamos. El problema está muy sencillo, ya las trae planteadas, las plantean más abajo. En el caso de una prueba de 2 colas, aquí en este caso, fíjense bien, el caso anterior era mayor,
era una cola. Aquí, como es diferente, va a ser de 2 colas a un nivel de significancia 0.05. Número 1, vamos a rechazar la hipótesis nula si el puntaje de Z de la media está fuera del rango, es decir, de menos 1.96 a 1.96, o se acepta hipótesis nula si está dentro de este rango. Entonces calculamos Z, aquí tenemos nuestra media muestral, aquí son una muestra, acuérdense que la media muestral o la desviación estándar siempre va a venir después de N, entonces son 100 focos. Por lo tanto, nuestra media muestral es de 1570, mientras que la población es de 1600. Entre nuestra desviación estándar poblacional, que es 120, esto entre los 100 focos, ¿sí? Esto entre los 100 focos. Y esto nos va a dar menos 2.5, lo cual queda fuera del rango. Yo siempre les digo a ustedes, jóvenes, hagan su campana gaussiana, plántense en la campana, marquen en la campana sus zonas críticas para que ustedes puedan visualizar dónde cae la Z calculada y si cae fuera del rango o no. En este caso, este valor cae fuera del rango, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, infiriendo que la medida del tiempo de vida de los focos son diferentes a 1600, es decir, se acepta la hipótesis alternativa. Del problema anterior vamos a probar ahora hipótesis nula mu igual a 1600 y la hipótesis alternativa mu menor a 1600 horas utilizando un nivel de significancia 0.01. Ahora vamos a acotar el nivel de significancia, vamos a ponernos estrictos. Las hipótesis son las mismas, excepto que hipótesis alternativa va a ser menor que, aquí va a ser, por lo tanto, una prueba de 2 colas, va a ser una prueba de una cola, olviden lo anterior, y por lo tanto va a ser una cola, pero la parte negativa. Se rechaza hipótesis nula si Z es menor a menos 2.33, es decir que si cae en la zona de aceptación. Se acepta hipótesis nula si Z es mayor que menos 2.33, es decir si cae en la zona crítica. Entonces fíjense bien, aquí calculamos Z empleando los datos anteriores de media y desviación estándar y tenemos que 1570 es la misma Z del problema anterior. Si quieren regresar un poquito el video lo van a ver, que es 1570 menos 1600 entre 120 y esto a su vez entre raíz de 100 y es igual a menos 2.5. Esto también cae en la zona crítica, por lo tanto, en conclusión, se acepta hipótesis alternativa infiriendo que la media de tiempo de vida de los focos es menor a 1600 horas.